Bien, siguiendo con el tema de la estructura de la pared celular, entonces vemos que los polisacáridos principales que tienen están la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas, y también hay oligosacáridos más cortos que son derivados de la celulosa y cumplen funciones como intermediarios en procesos como por ejemplo el crecimiento de la pared celular. Otros componentes que hay en la membrana, lignina, sobre todo en las paredes de crecimiento secundario, que le da dureza, es una de las adaptaciones a la vida en la Tierra, como habíamos visto en una clase anterior. La suberina, la cutina, que son sustancias de índole grasa, la calosa, que está sobre todo presente en el tejido llamado floema y en el tubo polínico, otros tipos de ceras, alcoholes y parafinas. Todos esos son componentes de esta pared celular compleja, ¿verdad? Y recuerden que entre pared y pared hay un espacio donde se albergan sustancias, por ejemplo algunas de naturaleza pectínica y otro tipo de sustancias que forman la lámina media, que también ya la habíamos mencionado. La glucosa ya vimos, es un polímero de glucosa en unión 1,4 beta de glucosas, que podemos decir que son unidades repetidas de 2 en 2 glucosas, que se llama esa unidad de 2 glucosas celuliosas. También hay formación de puentes de hidrógeno entre una cadena de celulosa y una cadena vecina. De esta manera, las celuliosas forman microfibras de celulosa de unas cadenas que tienen 10.000, 15.000 o más residuos de celuliosas, y las microfibrillas se unen formando como arreglos que se llaman micelas, que dan origen a las fibras o macrofibras, ¿verdad? También hay regiones que no están tan apretadas, sino que están más laxas, más espaciadas. La celulosa es refringente y eso quiere decir que refracta la luz, por eso bajo un microscopio, bajo ciertos microscopios, puede parecer que la celulosa brilla. Además de las celulosas, ¿quiénes están? Las hemicelulosas, que son un grupo de polisacáridos heterogéneos de cadena larga, que al igual que la glucosa están unidos por enlaces 1,4. Entonces, hay varios tipos de monómeros para estos hemicelulosas, pues no es una hemicelulosa, son varios tipos de hemicelulosa. Pueden estar compuestas de gilosa, que es la más común, gilosa o silosa, arabinosa, galactosa, manosa, fucosa, las fucosas normalmente están al extremo de cadena de glucosa, o de calosa, ¿verdad? Que eso es más que todo para el tejido de floema, que después vamos a ver en otra clase. Las semicelulosas se unen a las fibras o moléculas de celulosa por puentes de hidrógeno. Entonces, las más comunes serían las gilosas y las que están hechas de manosa o mananos. Las gilosas se llaman gilanos y las que están hechas de manosa se llaman mananos, como vemos aquí. Las semicelulosas también, con estas interacciones, permiten formar las micelas, que son como estos arreglos moleculares que forman como un tipo de matriz para la pared. Es como si habláramos de una matriz extracelular en realidad. Y muchas veces esa matriz tiene materiales de reserva o sirve de materiales de reserva en ciertas instancias, como por ejemplo en los dátiles, ¿no? Entonces sirven como material de reserva. Bueno, además del endospermo, en estas plantas pueden servir como material de reserva. Aquí vemos entonces de nuevo la pared celular, las moléculas de celulosa en verde, las moléculas de lignina en café, las moléculas de hemicelulosa en verde más claro. Las pectinas también son otro componente polimérico de la pared celular, son polímeros que tienen como base al ácido galacturónico. Entonces, si vemos la cadena principal, es ácido galacturónico. Depende de los residuos que son sustituyentes de ese ácido galacturónico, es el tipo de pectinas. Las pectinas se encuentran sobre todo en las paredes que no tienen ligninas, en las paredes no ramificadas. Estos componentes acá, estos sustituyentes del ácido galacturónico, pueden ser la ranosa, el ácido glucurónico, el ácido cetotorónico, la silosa, la fucosa, la opiosa, grupos metilo, acetilo, etc. Y tienen como característica que bajo ciertas condiciones pueden gelificar, ¿no? Y entonces al gelificar van a producir gelificaciones, que es lo que se usa como base para hacer las mermeladas, las jaleas, ¿verdad? Entonces vean que hay una región que se llama lisa porque es cuando los sustituyentes del ácido galacturónico no están ramificadas, y una región de las pectinas que está ramificada, entonces se llama vellosa porque está ramificada. Eso depende de los sustituyentes que tienen acá. Aquí lo vemos todos esos que mencionamos, muy interesante.
Las pectinas también conforman la lámina media que cementa o pega dos paredes celulares vecinas, como ya vimos. Las pectinas son aniónicas, por lo que atraen cationes, principalmente el calcio, pero otros tipos de cationes. Esto también sirve, su naturaleza, para que absorban agua y por eso también tienden a gelificar. Y esto sirve para darle plasticidad, para darle flexibilidad a las paredes. Y entonces vean que estas moléculas de cefalalacturónico pueden coordinar o unir dos paredes celulares vecinas a través de la lámina media. Por eso decimos que la lámina media es un material de cementación. Otros componentes de la pared pueden haber proteínas ricas en aminoácidos raros poco comunes como la hidroxiclorina, la serina, que no es muy común en la pared. También pueden ser glicoproteínas y enzimas que cumplen funciones particulares. Pueden haber glicosidasas, fosfatasas ácidas y peroxidasas. Recuerden entonces, la pared no es un compartimento muerto. Aunque la celulosa, digamos que es la parte no viva de la célula, pero tiene función metabólica por otros componentes, como estas enzimas que estamos viendo. Por ejemplo, la enzima HRGP2 funciona en la respuesta de defensa contra los hongos. Entonces esas enzimas van a estar ahí metidas en la matriz de la pared celular. Otros componentes de la lignina, vean lo complejo que es la lignina. La lignina está unida por fenilpropanoides, ¿verdad? Unidos ahí, y se encuentran en las paredes secundarias, como en el esclerénquima y en el xilema, en los vasos intraqueidas del xilema, que después vamos a ver. La acumulación de las ligninas comienza cerca de la lámina media. La lignina constituye el 20-30% de la madera y es lo que le da su dureza. Y entonces la lignificación comienza de la célula de afuera hacia adentro. La lignina es resistente al ataque de muchos hongos. Cuando las células tienen crecimiento secundario, paredes secundarias, por ejemplo en los árboles y otras que tienen crecimiento secundario, hacia adentro de la pared primaria y hacia adentro de las células se forman las paredes secundarias que pueden estar pues lignificadas con estas ligninas polifenólicas. Otros componentes de la pared son las cutinas, que están formadas de ácidos grasos superiores como el ácido palmítico o el oleico. La cutícula también. La cutícula va a estar formada por cutina y se va a depositar sobre la epidermis. Entonces, esta capa grasa lo que hace es aislar el tejido de la célula para que no se deseque y también para aislarlo del medio ambiente. La cutina es degradada por la cutinasa, por ejemplo, en el tubo polínico, para que pueda crecer el tubo polínico y llegar a fecundar el óvulo en su camino a través del estigma. Entonces la enzima cutinasa va rompiendo por ahí para que pueda crecer el tubo polínico. ¿Dónde está la cutina y la cutícula? Solo en las partes de la planta que están expuestas al aire. Entonces las partes radicales que están adentro de la tierra no tienen esa cutícula impermeable hecha de cutina. La suberina también es otra materia grasa, es de naturaleza grasa y contiene ya no tanto esos ácidos grasos superiores, sino otros ácidos grasos, ácidos carboxílicos, contiene fenoles, contiene polímeros, contiene alcoholes, y entonces esa suberina se da porque los ácidos grasos se oxidan y se fusionan. Vemos dos regiones principales en la suberina, una región que está en la pared celular primaria, que es muy polifenólica, y una región de ácidos grasos ya condensados y oxidados que forma como láminas, y es la región laminar, la llamamos suberina laminar. Entonces tenemos suberina de la pared primaria y suberina laminar. Estas suberinas son importantes, por ejemplo, para aislar el movimiento de agua en ciertas partes de la planta, por ejemplo en la peridermis de la planta, o por ejemplo formando la banda de Caspary en la endodermis, que ya la hemos citado, que hace que las sustancias tengan que pasar por un proceso de selección y no entre todo el agua directamente desde el exterior al interior de la raíz. Entonces esa banda de Caspary está hecha por suberina. El suber o corcho, que es el tejido del corcho, tiene suberina, y la suberina ahí se deposita entre la pared primaria y la pared secundaria. Recordemos que entonces esa parte del tejido del suber muere y forma parte de la peridermis. Cuando crece pared secundaria, crece hacia adentro en tres anillos que se llaman las paredes S1, S2 y S3, que van creciendo de la pared primaria hacia adentro. Entonces forman tres capas, S1, S2 y S3.
En cada una de esas capas S, la dirección de las fibras y microfibras de celulosa puede ir en direcciones contrarias y eso da todavía más resistencia y fortifican más a las paredes. Una punteadura es un adelgazamiento en la pared, ¿verdad? Y esas punteaduras, como orificios, pueden estar rebordeadas o no. Si no tienen un borde, se llaman punteaduras simples. Si tienen un borde, ha crecido la pared secundaria y la pared secundaria es la que causa ese reborde. Se llaman punteaduras rebordeadas que pueden tener un engrosamiento central que se llama toro. Estas punteaduras forman campos por donde pasan múltiples plasmodermos. Entonces tenemos punteaduras pareadas, punteaduras simples y punteaduras rebordeadas. Aquí este engrosamiento de material lo llamamos toro. Esto en verde aquí es entonces la lámina media. Y entonces vemos aquí los plasmodermas pasando por este campo que se llama campo de punteadura primarias. Y entonces por ahí pasan los plasmodermos y comunican estas. Entonces las punteaduras son como esos adelgazamientos, ¿verdad?, de la pared, y vean que los atraviesa pues la lámina media. Aquí vemos fotografías ya muy bonitas para terminar, campos de punteaduras, como si lo estuviéramos viendo así transversalmente. Todos estos huequecillos por ahí es por donde pasan los plasmodermos, ¿verdad?, como los vemos acá. Aquí es en Abies, aquí es en el xilema de Nicotiana y aquí en Vitis en la 1. Entonces aquí es vista longitudinalmente ese campo de punteadura primaria por donde pasan los plasmodermos en esas células, entre una célula cilemática y una célula parenquimatosa de Vitis. Aquí vemos que la pared celular, esto es una pared celular secundaria en Abies, y vean que parece que es luminosa, por eso es que refracta, porque refracta la luz, por eso parece que es luminosa. Aquí vemos una pared celular y vemos la parte laminar de la suberina que estábamos hablando. Esto es en el corcho de Solanum tuberosum. Entre dos células de corcho de Solanum tuberosum, aquí se está depositando la suberina en forma de láminas, formando esas láminas de las que hablábamos, donde había principalmente ácidos grasos oxidados y de cadena larga y fusionados. Muy bien, espero que hayan aprendido bastante acerca de la estructura básica de la célula vegetal y que repasen bien estos conceptos porque nos sirven como base para estudiar los tejidos de los que está hecho el cuerpo de una planta. Hasta la próxima clase.